No estoy protestando. ¿Ya vieron que se aprobó la reforma judicial? ¿Quieren conocer los principales puntos? Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, ¿ya vieron lo que pasó? ¿Saben qué? Déjenme les cuento mi opinión. 3, 2, 1. Ya, Rosines, ya dejen de protestar. Abrazos gratis, abrazos gratis. Abrázame, pero ahorita que ¿Cuál? terminemos el programa. No estoy protestando, estoy ofreciendo abrazos gratis. Nadie ha querido. No, Rosines, ya hay que seguir, hay que continuar con la vida, que es muy bella, excepto para mí, porque no me dan derechos laborales. A ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Ya se aprobó qué? ¿Ya? ¿El aumento de salario? ¿El aumento? Ah, la reforma judicial. Aunque lo aprobaran, ni lo vas a aplicar, te conozco. Bueno, ya, mejor si hablemos de la reforma judicial, que es el tema de moda, ¿no? O sea, todos estamos hablando de la reforma judicial. Sí, Rosines, la televisión, la redes de mi vecina, la nitotona, está hablando de eso. Explíqueme, por favor, porque... Pero a ver, hay un problema. La verdad es que la reforma judicial está como complicada de entender. ¿O tú ya leíste el dictamen? La neta, no. ¿La Rosines, minuta? todos contratamos aquí para que nos expliques en corto. Bueno, vamos a hablar, de la reforma judicial. Es un tema bastante complejo. La noticia es que ya se aprobó, ¿no? Entonces, lo mejor es ahora, pues, conocer de qué se trata, ¿cierto? Sí, Rosines, dale. A ver, la primera cosa es, a veces no se entiende del todo cómo se conforma el Poder Judicial. Lo primero que hay que entender es que, fíjate, el Poder Judicial Federal se compone de 932 órganos jurisdiccionales, ¿no? Y entonces ahí trabajan más de 54,000 personas. Ese es el peso, digamos, del Poder Judicial de la Federación, ¿vale? Y entonces, para que esos 932 órganos jurisdiccionales, sin contar el Tribunal y la Suprema Corte, funcionen, trabajan 1,580 personas. Por esas 1,580 personas es por las que deberíamos o habremos de votar. ¿Hasta ahí estamos bien? Ajá. Bueno, vamos a hablar de 3 aspectos donde hay que estar mirando la reforma judicial, ¿te parece? Primer punto. En la exposición de motivos, cuando se presenta la reforma judicial, lo que dice es que la gente, los mexicanos, no confiamos en el Poder Judicial. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, Rosines, yo no confío ni en ti, man, de que me pase el tiempo, no, hombre. Porque, a ver, la última reforma fue en el 94, cuando estaba Ernesto Zedillo. En ese momento, lo único que se cambió fue la Suprema Corte de Justicia. Cuando los ministros pasaron de 26 a 11, esa reforma pues fue bastante fuerte. Pero desde los 90 entonces, no ha habido una reforma realmente importante al Poder Judicial, y es esta. Entonces, ante esa falta de confianza, lo que se ofrece aquí es que tú y todos los mexicanos y mexicanas en edad de votar puedan justamente votar por su ministro, ministra, juez, jueza, magistrado, magistrada. ¿Eso qué te parece? Qué bueno que me da esa libertad de poder escoger a quiénes van a ser las autoridades que desempeñen al frente, para que así tomen las mejores decisiones. Porque si te ponemos así, no, hombre. Bueno, hay gente que está en contra de eso porque, bueno, mira, depende un poco de en qué tipo de ciudadanía estemos pensando. Porque, por ejemplo, no te creo capaz de revisar todos los perfiles, ¿o sí? Oh, sí, me encanta el chisme, Rosines. Quiero ver quién es la persona que me va a multar la otra vez que venga sin un casco para mi motocicleta. Bueno, ahí está el primer asunto. Si el hecho de que votemos por cada uno de los jueces, es decir, si el mecanismo de designación puede resolver o no que la gente confíe o no en su ministro o ministra. Ahora viene otro punto. Una de las grandes críticas o problemas que tiene el Poder Judicial de la Federación, ¿sabes cuál es? La sobrecarga de trabajo. ¿A poco trabajan mucho? Bueno, a ver, fíjate. En el 2023 ingresaron 1,470,000 poco más asuntos. Y la Suprema Corte informa que resolvieron 1,413,000 poco más. Es decir, hay una eficiencia del 95%. Pero el asunto... Bueno, pero del 95%. Yo soy 100% eficiente. ¿Y cómo me lo pagan? Sí. Trabajo sin promesa, cosa. Sí, luego hacemos uno de la ley laboral. Mira, si tú consideras que se ingresaron 1,413,000 asuntos y lo divides por lo que te había dicho, los 1,580 personas juzgadoras,
Quiere decir que cada una atendió 895 asuntos en un año. Bueno, quienes trabajan ahí dicen que esa cifra es muy elevada y que hay una sobrecarga de trabajo que impide que resuelvan con celeridad esos asuntos. Entonces, la pregunta es si el hecho de que tú votes por tu juez o jueza, magistrado o magistrada, va a resolver la sobrecarga de trabajo. En principio, a mí me parece que no. ¿O tú qué opinas? Habría que valorar si esos servidores públicos, qué tanto trabajan o no trabajan. Esa es una discusión que habrá que dar, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque si trabajan como tú aquí... Mira, decirle, no estés cuestionando mi labor aquí, mejor ponte a explicar el tercer punto. El tercer punto es uno bien complicado. A ver, tenemos 3 poderes, ¿sí o no? El ejecutivo, legislativo y judicial. Las 3 chicos superpoderosos, ok. Exacto. ¿Y cuál es la naturaleza del poder judicial? Tiene una naturaleza que le vamos a llamar contramayoritaria. Es decir, como es un mecanismo de control para revisar lo que hace el poder ejecutivo y legislativo, no necesariamente tendríamos que votar por quienes lo integran, porque se supone que tiene una naturaleza diferente. Entonces, el tratar de decir que con las elecciones puede mejorar, pues hay algunas dudas que no sabemos si va a funcionar o no. ¿Tú qué opinas de eso? A ver. Mira, Basiles, yo apenas tuve tiempo en esas elecciones de votar, mano, así que yo esperaría que pudiéramos implementar algo que nos facilite a nosotros no solo conocer a las personas que van a estar de frente, sino que podamos hacer una elección efectiva. Ahora, me parece que exageran quienes dicen que con estos cambios nos vamos a ir a la dictadura y no sé qué tanto. Yo vivo una dictadura contigo todos los días. Tú sí pareces aquí algo así, pero a ver, el asunto es entonces... La gente pone algunos ejemplos donde podemos ver, digamos, qué ha pasado con una reforma similar. ¿Sabes cuál es el problema? Que mira, el primer problema es que ponen como ejemplo a Estados Unidos. Estados Unidos no es un ejemplo porque en Estados Unidos solamente se vota por jueces locales y esto solamente ocurre en 7 estados de todos los que conforman Estados Unidos. Entonces, ese es un error. Es incomparable México, lo que estamos planteando en México con Estados Unidos. ¿Y eso cómo afecta al dólar? El segundo caso es el de Bolivia. Bolivia pudiera ser un referente más o menos parecido, pero ¿sabes cuál es el problema con Bolivia? Que es un caso no exitoso. Por ejemplo, allá, el problema que tiene Bolivia es que la gente, cuando va a votar por su juez o jueza, anula su voto. Es decir, ve la lista de posibilidades y la anula. Entonces ahí tenemos una alerta. Y la otra cosa es que realmente, pues no ha resultado exitoso porque la gente no acude a votar por su juez o jueza. Así que habrá que esperar si el caso mexicano funciona o no. Pues sí, no sirven cosas de que hacen cada y ya nos regresamos a lo otro, o puede que funcione y se quede el nuevo sistema. Y aquí viene la pregunta, ¿tú acudirías a votar? Porque fíjate, de acuerdo con la minuta que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado, lo que va a pasar es que el Senado va a emitir una convocatoria y tendremos una elección extraordinaria. Esto quiere decir que el primer domingo de junio va a ser la elección. ¿Qué día es ese? Creo que es... Bueno, a ver si la gente nos dice, creo que es 1 de junio, ¿no? El primer domingo de junio. Y entonces estos personajes que sean votados van a entrar en funciones el 1 de septiembre. Entonces la pregunta es, a ver, Chilango, ¿tú acudirías a votar el primer domingo de junio? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno. Es un derecho de los mexicanos. Hay quien dice que la gente... Tengo derecho a poder ejercer otro derecho que tú no me das. Bueno, que las personas que nos hacen el favor de vernos, que nos digan, ¿no? Si acudirían a votar por su juez el primer domingo de junio, ¿no? Porque no va a haber otra elección de otra cosa. Es decir, no se va a votar ese día diputados ni nada de nada. Entonces, a ver qué tanto se puede convocar a que la gente acuda a las urnas, ¿no? Sí. ¿Y cuánto cada tiempo? ¿Qué sería, los ingleses? Bueno, eso lo dejamos a otro programa porque ya producción me dice que se me acabó el tiempo. ¿Sí es cierto, Chilango? Está muy denso el tema. Pues, ya es la hora de la hambruna. Pues tendrías que estarme defendiendo. Me da muy poco ya. Cada vez es menos tiempo. Pues yo no sé, ese día del productor. O sea, saben que sí me pagan bien, pero pues tampoco... Pues a mí no. Tampoco abusen. Vamos a terminar con esto. ¿Cuándo nace la reforma al Poder Judicial? A mí me parece que nace el 2 de septiembre del 2022, cuando después de haber dado su cuarto informe de gobierno, el presidente López Obrador llega a una mañanera y dice: me equivoqué con los 4 ministros y ministras que propuse porque ya se alejaron de la 4T. Ese momento es bastante importante porque el presidente en ese momento da a entender que él desde el primer momento que tomó la presidencia hubiera mandado una reforma al Poder Judicial. Pero él lo que dice, pues para evitarse la complejidad de operar una reforma como esta, lo que dice es que bueno,
Él pensó que al nombrar 4 ministros y ministras, con eso iba a obtener una Suprema Corte que defendiera un poco más la justicia. Es lo que el presidente dice. Ese es el momento en donde nace la reforma judicial, porque en ese momento López Obrador dice, necesitamos una reforma para cambiar la manera en que se imparte justicia. Pero bueno, ya deja de corretearme también tú, Chilango, ya apóyame, o sea, dame más tiempo. Ya, cierra los cines, ya. Bueno, pues si no quieren, aquí lo dejamos, pero ojo a la reforma judicial, que es muy importante. Y aquí se lo contamos solo por si fuera de su interés. Mi cartulina de abrazos, ¿qué onda? No, ¿Producción? mejor abrázame. ¿Producción?